Otro aspecto importante de los motores diésel es el color del humo. Antes de efectuar el desarme de este motor, vamos a ponerlo en marcha para apreciar qué color de humo tenemos en el escape. Como ven ustedes, aparecen bocanadas de humo blancas, mezcladas y a intervalos irregulares. Eso indica, para empezar, que no hay una buena compresión. O sea que al motor le falta temperatura para llegar a hacer una combustión ideal. Por demás que algún calentador evidentemente no está funcionando como debería. Ese exceso de humo blanco es gasoil crudo que no se está consumiendo totalmente. Si aceleramos un poco el motor, las emisiones de humo van alternándose y se va emparejando lentamente hasta que al final, ya por más que aceleremos, el humo ya es más escaso y no tan notorio. Aquí vamos a señalar el calentador que corresponde al cilindro número 4. Dado que las tuercas que fijan los conductores que llevan la alimentación de corriente a los calentadores, como los calentadores mismos trabajan a alta temperatura, es conveniente, antes de proceder a aflojarlos, aplicar un producto desoxidante a cada uno de los conectores y también los calentadores para poder aflojarlos más fácilmente, ya que están en un lugar un poco difícil de acceder. Procederemos a continuación a sacar la entrada de aire al filtro, para lo cual retiramos el tornillo Phillips que lo aprisiona. Aquí lo quitamos y luego procederemos a sacar la tuerca de la conexión eléctrica del calentador número 4. Estamos trabajando con la herramienta Una vez floja esa tuerca, la retiramos con la mano. Retiramos el cable de alimentación de corriente de los calentadores. Y procederemos a retirar las tuercas de los demás calentadores. Vamos aflojando una por una las tuercas. Hasta llegar al calentador del cilindro número 1, que se encuentra situado detrás de la bomba inyectora, al igual que el calentador del cilindro número 2. Una vez retiradas las tuercas de fijación de los demás calentadores o bujías de precalentamiento, como se les suele llamar también, procedemos a retirar el puente eléctrico, o sea, la conexión eléctrica de fijación que permite el pasaje de corriente a todos los calentadores. Como podrán observar, este puente es un puente de una lámina de cobre, dado que pasa mucha corriente en el momento de alimentar con corriente los calentadores. Luego, cuando veamos la parte eléctrica referente a los calentadores, vamos a ampliar el tema. Procederemos ahora a retirar el calentador del cilindro número 4. Lo estamos retirando. Nos ayudamos con esta llave
con paciencia. Una vez flojo, vamos a intentar retirarlo con la mano. Y aquí lo tenemos. Este es el calentador. Como vemos, es un calentador tipo lápiz, donde por este extremo aquí ingresa la corriente y cierra el circuito por masa a través de la rosca del calentador y de su contacto con la tapa de cilindros del motor. Dentro de este tubo tenemos una resistencia que es la que pondrá esta camisa de metal al rojo vivo en el momento en que reciba la cantidad suficiente de corriente. Ese extremo que se pone incandescente facilita la puesta en marcha del motor cuando éste se encuentra con bajas temperaturas en el sistema general, o sea, en el sistema de refrigeración. Los calentadores cambian, como veremos después, cuando trataremos este tema en la parte eléctrica más adelante en el curso, según el tipo de motor, habiendo una variedad grande en forma, tamaño, valores de resistencia y voltajes de trabajo. Una vez extraídos los 4 calentadores del motor, podemos aprovechar para hacer un control de ellos, un poco para encontrar explicación al humo que vimos en el escape, aquel humo irregular que salía por el caño de escape cuando estaba el motor en marcha anteriormente. El humo persistía aunque hayamos tocado el avance manual. Puede ser por una mala compresión irregular de los cilindros, y que pueda hacer que alguno de los calentadores no funcione correctamente, utilizando para ello una batería con poca carga. No tiene carga completa, dado que si bien los calentadores vienen para funcionar con 12 volts, como no trabajan en forma independiente sino en conjunto, los 4 a la vez, provoca una caída de tensión y nunca llega la alimentación completa a las resistencias de los calentadores en forma individual. Vamos a efectuar entonces el control de los calentadores en forma individual, para lo cual colocamos uno de los extremos de los terminales de la batería, en este caso el positivo, a la entrada de corriente, y con una pinza, suavemente para no dañar la rosca, haremos contacto sobre el terminal negativo para establecer un pasaje de corriente. Esto va a hacer que este extremo del calentador, que está en contacto con la inyección del combustible en el momento de arranque, se ponga incandescente. Si quisiéramos, para completar la prueba, podríamos con un cronómetro controlar el tiempo en el cual están los calentadores al ponerse en rojo y ver la diferencia entre unos y otros. En este caso vamos a probar solamente el funcionamiento del calentador. Al hacer contacto va a comenzar a circular la corriente desde este momento. Como vemos, el extremo comienza a ponerse incandescente, indicando un buen funcionamiento de este calentador. Lo retiramos para evitar que el exceso de temperatura dañe el calentador. Lo ponemos en el lugar y procedemos a conectar el segundo calentador, repitiendo la operativa anterior. Hacemos contacto, empieza a desprenderse pequeña cantidad de humo de la punta del calentador, indicando que está entrando en temperatura. El extremo, como es correcto, se empieza a poner incandescente hasta alcanzar la máxima temperatura. Volvemos a desconectarlo para proceder a probar un tercer calentador, en el cual ya se aprecia una diferencia importante
y es que este extremo no está tan quemado como los otros. Ustedes pueden apreciar, hay una diferencia entre este y cualquiera de los otros que tenemos ahí. A simple vista parece indicar que este calentador no está trabajando bien o no está funcionando. Ahora la prueba va a ser categórica. Ponemos en contacto otra vez con el terminal de la batería. Vemos que no se desprende ningún tipo de humo y que aparte el calentador se mantiene frío, hecho que nos permite hasta tocarlo. El calentador este no está trabajando y eso, por lo tanto, cuando el motor arranca en frío hasta que no arranca en 3 cilindros, evidentemente este cilindro al cual estaba conectado este calentador no va a funcionar bien hasta que el motor por sí mismo alcance una temperatura suficiente de trabajo, y entonces ahí se emparejaría la marcha. Este motor arrancaría con estos 3 calentadores y este no permitiría una buena puesta en marcha del motor. Arrancarían 3 cilindros. Vamos a probar con este otro calentador, que es el último de la serie, a ver si funciona tan bien como los primeros. Apoyamos aquí, vemos que empieza a desprenderse inmediatamente una columna de humo, indicando que el calentador está entrando en temperatura. Se va poniendo incandescente, indicando un funcionamiento normal. Quiere decir que con esta prueba que ha concluido podemos determinar que una de las causas de ese humo irregular que salía por el escape era evidentemente uno de los calentadores que no estaba funcionando correctamente.